Bueno, buenos días nuevamente. Eh, Vamos a empezar primero con algunos anuncios. Sí, está subida, me avisó Santiago recién, la versión de Atenea del Campus, ¿sí? La nueva versión. Así que pueden entrar y descargarla para instalarla. Es compatible, les va a permitir ejecutar. Ahí Santiago les pasó el link al campus. Desde ahí lo pueden descargar, les va a permitir leer los archivos de las versiones anteriores, lo único que la temperatura tienen que volver a cargarla, ¿sí? Porque ahora les permite cargar por separado el gradiente de la temperatura baricéntrica. Se cargan como si fuesen dos cargas térmicas independientes. Bien, bueno, dicho esto, la clase pasada vimos lo que era una rigidez. Empezamos repasando la ecuación de la elástica, la usamos para calcular una rigidez, que recordemos era una reacción de vínculo en una determinada coordenada, cuando en otra coordenada tengo un seguimiento de vínculo de valor unitario. Habíamos definido eso como rigidez, y demostramos el segundo teorema de reciprocidad, que nos decía que las rigideces cruzadas eran cero, y vimos los fundamentos del método de incógnitas cinemáticas. Les expliqué cómo plantear la matriz de rigidez. Ahora vamos a ver el término de causas para cargas estáticas, pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a resolver, entonces vamos a entrar a lo que llamamos casos particulares, o vamos a ir resolviendo, ¿sí?, distintas estructuras, una para cargas estáticas. Vamos a seguir con reticulados, y después la clase que viene vamos a ver qué hacemos con temperatura y seguimiento de vínculo. ¿Sí? Recordemos que son las dos cargas de origen cinemático. Y la semana que viene vamos a estar viendo conceptos de simetría, ¿sí? Es decir, cómo aprovechamos que muchas de nuestras estructuras son simétricas para la resolución de problemas. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Sí? La clase pasada ya vieron prácticamente cómo funciona el método, pero vimos más que nada cómo calcular hasta la matriz de rigidez, que era lo que iban a ver en el video de la práctica. Entonces, hoy vamos a seguir, ¿sí? Vamos a poner método de incógnitas cinemáticas. Y vamos a ver cargas estáticas. Hoy entonces vamos a liquidar las cargas estáticas. Vamos a ver la clase que viene, cargas cinemáticas. Bueno, vamos a agarrar el mismo pórtico, ¿sí?, que medio les planteé. Y que les planteé al final de la clase pasada. Ya habíamos tomado este pórtico. Vamos a suponer que por ahora esta longitud L es distinta de la altura h y que tiene una carga distribuida Q. El video que subimos el miércoles era justamente encontrar la matriz de rigidez de un pórtico transversal. ¿Lo pudieron ver ese video? ¿Se entendió o no? Bien, 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 bien. Hay gente que lo pudo ver, espero, porque les dimos el horario de la práctica. Hoy después les voy a pasar, ¿sí?, una encuesta a través de los ayudantes, o al final de la teórica capaz. Es anónima, ¿sí? Es solamente para ver si están pudiendo ver los videos de la práctica, ¿sí? Es solo para hacer un seguimiento de eso, es bastante cortito. Pero bueno, si no pudieron verlo o si todavía tienen dudas, ¿sí?, vamos a hacer ahora un ejercicio.
vamos a terminar de plantear este ejercicio completo. Bueno, entonces, veamos cómo armar el fundamental, ¿sí? Recordemos que acá tenemos un empotramiento, así que tenemos las tres condiciones de borde conocido, W en A es 0, W' en A es 0 y U en A es 0, ¿sí? Impedidos los desplazamientos horizontales, verticales y el giro. Si analizamos este nudo con hipótesis de indeformabilidad axial, sabemos que esta barra mantiene su longitud invariable, así que sabemos que en este punto U en B es 0, pero lo que no conocemos es W en B ni el giro en B, ¿sí? Entonces ahí teníamos dos incógnitas y habíamos definido la clase pasada que en este nudo voy a tener que restringir esas dos incógnitas que no son conocidas. X1 y el giro en sentido horario X2. Después en este punto, ¿sí? Es igual que el empotramiento izquierdo, W en C es 0, W' en C es 0 y U en C es 0, corrimientos axiales. Y si miramos en este punto, sabíamos que por hipótesis de indeformabilidad axial de la columna, el corrimiento en la dirección del eje de la barra, U sub D, era 0. Por hipótesis de indeformabilidad axial de la viga, ahora, ¿sí? El corrimiento horizontal en este punto es 0, W sub D, ¿sí? O más bien dicho, en realidad es el mismo desplazamiento X1, ¿sí? Por lo tanto, es la misma incógnita, ¿sí? Esto porque está asociado a X1, que ahora la tenemos restringida. Y como última condición de borde, lo que sabemos es que como acá tenemos una articulación, el momento en D es igual a 0, ¿sí? Así que nos alcanzaba con restringir, con hipótesis de indeformabilidad axial, las dos incógnitas en el nudo superior izquierdo. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo que teníamos que hacer ahora? Resolver los sistemas parciales. Entonces, vamos a empezar por el sistema 0. Recordemos que el sistema 0 es el fundamental, sí tiene las restricciones que nosotros le pusimos a la estructura para conocer todas las condiciones de borde. Acá tendríamos R10 y acá el momento es R20. Y además tiene las cargas exteriores, es decir, tiene la carga distribuida Q. Bueno, y entonces, no me quedó lugar acá, espero que entre. Ahora lo que tenemos que hacer es dibujar, ¿sí? La deformada de esto. Fíjense que si yo miro la viga de arriba, sí, voy a ver si me entra acá, chiquito. Tengo una barra, ¿sí? Que en este apoyo lo puedo pensar como si fuese un apoyo móvil, ¿sí? O un fijo, es lo mismo. ¿Sí? Fíjense que tiene impedidos los desplazamientos verticales por hipótesis de deformabilidad axial de la barra, o sabemos que los desplazamientos verticales son 0, mejor dicho, por hipótesis de deformabilidad axial de la columna derecha, y los corrimientos horizontales también los podemos suponer 0 por hipótesis de deformabilidad axial de la viga. Ahora en este apoyo tenemos impedidos los desplazamientos horizontales, ¿sí? Por R10, tiene impedido el giro y tiene impedido los desplazamientos verticales por indeformabilidad axial de la barra. Entonces esto se comporta como un empotramiento bajo la acción de una carga distribuida. ¿Sí? Eso es lo que tienen que entrar. Bueno, acá me quedo un poco enchastrado, sí lo puedo hacer. Ustedes dibújenlo arriba, yo le voy a hacer el detalle de vuelta acá abajo, para que vean a qué me refiero. Estamos hablando de que el parante, cuando lo entren a buscar a la tabla de rigideces, tienen que entrar a buscar un empotrado simplemente apoyado. ¿Sí? Sería esa la deformada.
y por lo tanto en la estructura también. Ahora cuando vayan a buscar, ¿sí?, el parante de derecho, en esta estructura en realidad, ¿sí?, no tiene cargas, porque no tiene ninguna carga ni causa deformante que le produzca solidificaciones fuera de la estructura, fuera del eje de la barra, pero fíjense que tenemos un apoyo, un empotramiento, ¿sí?, en la base, y acá arriba tenemos nuevamente, ¿sí?, un apoyo móvil, mientras que la barra de la derecha es empotramiento en la base, y podemos ver un empotramiento en la parte superior. ¿Sí? Otra vez tenemos los dos desplazamientos impedidos y el giro. Pero bueno, dijimos que estas barras no tienen ninguna carga fuera del eje de la barra, ¿sí?, así que no se deforman. Y por lo tanto, la deforma de la estructura es así. ¿Sí? Lo único que se deforma es la viga. Este despiece que yo hice acá de las barras, ¿sí?, o por lo menos este detalle sobre qué tienen que ir a buscar a la tabla, después ya lo van a poder no hacerlo, ¿sí?, y van a ver que pueden dibujarla deformada directamente en este punto, pero ahora se los voy a ir marcando en todas las estructuras, por si todavía hay dudas de cómo entrar a la tabla a buscar las rigideces. Y ahora planteamos el despiece del sistema cero. Entonces, acá arriba, entren a la tabla, fíjense que tiene una carga distribuida con un empotramiento y un apoyo libre. Eso les da, ¿sí?, un momento flexor en el empotramiento que vale Q por L al cuadrado sobre 8. ¿Sí? Traccionado del lado superior, por eso los momentos tienen este sentido. Y después van a ver que esto tiene un corte que vale 5 octavos de Q por L en el empotramiento y 3 octavos de Q por L cortando un diferencial al lado de el apoyo fijo. ¿Ven? Esta es la única viga o la única barra de las tres que se estaba deformando, pero todavía tenemos que terminar de poner en equilibrio esta estructura porque tiene que cumplir el equilibrio. Vamos a poner las rigideces. R1, 0. R2, 0 en el nudo. Y ahora, entonces, vamos a trasladar los cortes, ¿sí? En el nudo, si acá la reacción iba hacia arriba, en el nudo tiene que ir hacia abajo. Ahora, para que este nudo esté en equilibrio, el corte va a tener que viajar como normal por la columna de la derecha. Entonces lo vamos a poner acá. ¿Sí? El normal en esta barra es 3 octavos de Q por L. Y si miramos este nudo, ¿sí?, la sumatoria de fuerzas verticales ocurre lo mismo, ¿sí? Acá tenemos la fuerza hacia abajo, por lo tanto, el normal va hacia arriba en el nudo, está comprimiendo a la columna de la derecha, y este normal vale 5 octavos de Q por L. Y ahora, para terminar de plantear el equilibrio, lo que tenemos que plantear es justamente en este nudo, vamos a hacer sumatoria de fuerzas horizontales. Fíjense que si planteamos sumatoria de fuerzas horizontales, lo único que tenemos es R1, 0. ¿Sí? Entonces, R1, 0 vale 0. No hay necesidad de poner fuerzas horizontales para mantener esta deformación. Y si planteamos sumatoria de momentos, que lo voy a plantear, sí, voy a hacer esta
ecuación tomando positivo en sentido horario, tenemos R20 más Q por L al cuadrado sobre 8 igual a 0. Entonces R20 es igual a menos Q por L al cuadrado sobre 8. ¿Sí? Ese es el momento que tiene que valer la reacción R20 para poder mantener esta deformación. ¿Sí? Fíjense que si no tuviese la rigidez R20 acá, y esto fuese simplemente apoyado y simplemente apoyado, la viga acá tendería a ser una parábola, así de grado 4, la deformada, simétrica. Pero justamente R20, al ser negativo y valer Q por L cuadrado sobre 8, es el momento que tengo que aplicar acá en el nudo para mantener esta deformación, ¿sí? O para que esto actúe como un empotramiento. Es importante que vayan teniendo ese concepto. Las rigideces representan el conjunto de fuerzas necesarios para mantener la deformada del sistema. Bueno, este es el sistema 0. Vamos a pasar al sistema 1. A ver. Sí, entra acá. Sistema 1. Y después vamos a hacer el sistema 2. Pueden ir preparando sistema 1 con las rigideces. Fíjense, esta es la coordenada 1, ahora en el sistema 1, entonces es R11, y esta es la coordenada 2, en el sistema 1 es R21. R11, R21. Para encontrar la deformada de esto, ¿sí? La causa deformante del sistema 1 es un seguimiento unitario de la coordenada 1, es decir, el vínculo R11 se va a desplazar hacia la derecha 1. Entonces, fíjense que me falta el empotramiento acá. Sí, acá arranco en un empotramiento y llego a un empotramiento con un desplazamiento perpendicular al eje de la barra. Por hipótesis de deformabilidad axil de la viga, este nudo tiene que desplazarse 1 también. Fíjense que esta viga lo único que hace es moverse en horizontal, ¿sí? Por lo tanto, la dibujamos como una viga recta. Y la columna, ¿sí? Está empotrado con un apoyo móvil arriba, donde ese apoyo móvil se movió 1 en la dirección perpendicular al eje de la barra. Bien, entonces tenemos esa deformada. Si lo analizamos de vuelta mirando qué es lo que tienen que entrar a buscar a la tabla, esto es un empotramiento, con un empotramiento acá arriba, donde hay un seguimiento unitario perpendicular al eje de la barra. Entonces, la columna izquierda, cuando la entren a buscar a la tabla, van a buscar esta estructura, ¿sí? Empotrado, donde la parte superior o el sedimento perpendicular al eje de la barra vale 1. Si miramos ahora la columna de la derecha, acá tenemos un empotramiento con un apoyo móvil, donde el apoyo móvil sufrió un descenso unitario. Entonces van a tener que buscar
este caso, en la tabla. Y bueno, y la viga de arriba es sencilla, es un empotramiento donde el sedimento horizontal vale 1, pero como la incógnita x1 de este nudo era la misma que x1 de la derecha, por hipótesis de deformabilidad axial, cuando este nudo se corre 1, este se corre 1, entonces esta viga no se deforma. ¿Tiene soliditaciones normales? Seguramente, ahora lo vamos a ver, pero eso no implica que no se deforme aplicando la hipótesis de deformabilidad axial. Entonces vamos a hacer el despiece acá. Y entonces vamos a buscar estas vigas a la tabla, ¿sí? Fíjense, esto es empotrado, empotrado, donde el corrimiento perpendicular al eje de la barra vale 1. Entonces, fíjense acá, la tracción está del lado exterior. ¿Sí? Las flechitas apuntan hacia el lado interior. Y esto vale 6CJ sobre h cuadrado. Acá la tracción está del lado interior, y es del lado donde están las fibras que se alargan. El momento vale lo mismo. Fíjense, esta viga tiene dos momentos en sentidos antihorarios que se van a equilibrar con dos fuerzas en sentido horario. Y vale 6 más es 12 EJ sobre H cubo esta vez. 12 EJ sobre H cubo. Si miramos la viga de arriba, dijimos que no se deformaba. Y la viga de la derecha tiene, sí, es empotrado con un apoyo móvil con sedimento unitario. Es encima de la rigidez que resolvimos mediante la ecuación de la elástica, la clase pasada. El momento en el empotramiento valía 3 EJ sobre L cuadrado, H cuadrado, perdón. Y ese momento de sentido antihorario se compensa con un par de corte que vale 13J sobre H cubo. ¿Sí? Ahí encontré los momentos en las barras. Terminamos de transmitirlos a los nudos. Después acá tenemos un corte horizontal. Y un momento. Pongo en evidencia las rigideces. R11 y R21. Fíjense que este nudo de la derecha, ¿sí? Por suma de fuerzas horizontales, sí o sí tiene que tener un normal de la viga superior, ¿sí? Que se transmite a lo largo de la barra hasta llegar a la rigidez R11. Y entonces el normal de esta barra vale 13J sobre h cubo. ¿Sí? Fíjense, yo impongo un desplazamiento unitario acá y el corte de esta barra se activa y viaja por compresión de la barra hasta R11. Bien, ¿sí? Entonces acá ya podemos plantear el equilibrio. Me faltó acá. ¿Sí? El par de 6CJ sobre h cuadrado. Entonces cuando analizamos ahora el equilibrio, lo vamos a plantear acá. R11 vale
13J sobre H cubo, ¿sí? El corte de la barra a la derecha, que viaja por normal del parante, más 12J sobre H cubo, así que es el corte del parante a la izquierda, más 12EJ sobre H cubo, entonces esto queda 15EJ sobre H cubo. Y si planteamos sumatoria de momentos, ¿sí? Fíjense que R21, para que esto esté en equilibrio, ¿sí? El momento 6EJ sobre H cuadrado es de sentido horario, entonces R21 para equilibrar tiene que ser de sentido antihorario, vale menos 6EJ sobre H cuadrado. ¿Sí? Este es el set de rigideces necesario para que esta estructura mantenga esta deformación. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy materializando esta fuerza R11 y R21, R11 tengo que empujarla con un valor que sea 15 EJ sobre H cubo, ¿sí? Para vencer o para contrarrestar el corte de la columna de la derecha y de la columna al revés, de la izquierda y de la derecha. Y R21, ¿sí? El momento que tengo que aplicar en este nudo para que no gire, vale menos 6EJ sobre H cuadrado, ¿sí? Lo tengo que aplicar encima en sentido antihorario. Por eso me está dando que es negativo. Fíjense que R11, rigidez directa, todos sus términos están sumando, ¿sí? Porque justamente es la fuerza horizontal que tengo que aplicarle acá en el nudo para que se mueva 1 hasta esta posición. Bueno, ¿puedo seguir adelante? Si nadie me frena. Bien, voy a seguir. Nos queda un sistema nomás. Ahí está. Sistema 2. En el sistema 2, acordémonos que vamos a poner en evidencia las rigideces. Esta sería la rigidez en la coordenada 1 del sistema 2, es R12. Y el momento ahora va a ser la rigidez directa R22, si es en la coordenada 2 cuando actúa justamente un sedimento unitario en la coordenada 2, ¿sí? Es decir, es un giro unitario en ese nudo. Si lo analizamos barrita por barrita, como veníamos haciendo, ¿sí? Acá arriba teníamos un empotrado con un apoyo móvil. Empotrado con apoyo móvil. Y acá teníamos empotrado, empotrado. Y ahora la causa deformante es un giro unitario de sentido horario en el empotramiento, ¿sí? Es la causa deformante, y lo mismo en este otro empotramiento, ¿sí? Es el mismo empotramiento en realidad. Un giro de valor unitario, esto vale 1, esto vale 1, al igual que acá y acá. Listo, entonces cuando quieran buscar eso en la tabla, esto es empotrado con un apoyo móvil. Esto también lo resolvimos la clase pasada mediante la ecuación de la elástica. Esto es empotrado, empotrado.
Y en esta viga, ¿sí? Fíjense que no hay nada para esta viga que produzca deformaciones transversales. ¿Sí? Así que no se deforma, y si dibujamos todo esto en la estructura, nos va a quedar esa deformada. Entonces, ahora lo siguiente que hacemos es lo mismo que veníamos haciendo antes. Vamos a pasar al despiece. Ramiro me pregunta si en la barra de la derecha hay sedimento del vínculo porque el nodo es rígido. No, acá arriba hay una articulación, así que esta barra está cediendo. Ah, barra de la izquierda. Entonces, la pregunta de vuelta, en la barra de la izquierda hay sedimento del vínculo porque no es rígido, ¿no? Correcto, o sea, la coordenada 2 es el giro en el nudo, que es un giro rígido. Es un nudo rígido, vale siempre 90. Entonces, giran las dos barras 1, ¿está bien? Sí, 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 es correcto, es porque hay continuidad de la barra. Así que si hay continuidad de la barra, de hecho, por esa razón, el giro en la punta de la columna es igual al giro en la punta de la viga y representan la misma condición de borde, ¿sí? Entonces por eso las analizamos como una única coordenada. Bueno, entonces tienen que entrar a buscar, ¿sí?, estas deformadas a la tabla. Fíjense, la de la derecha no va a tener nada, la de arriba sí, la de la izquierda sí. Acá tenemos tracción en la parte de abajo, ¿sí? Así que las flechitas van de abajo hacia arriba. Este momento vale 3EJ sobre L, ¿sí? La viga tiene longitud L, y este momento, en sentido horario, se equilibra con un momento en sentido antihorario, que vale 3EJ sobre L cuadrado. ¿Sí? En la tabla tienen indicados tanto los momentos como el corte, ¿sí?, con valor y sentido. Yo, por lo general, busco solo el momento y después el corte, el valor sale por equilibrio, ¿sí?, o de este momento, o como vamos a ver en esta barra, ¿sí?, fíjense. Entonces, empotrado, empotrado. En el empotramiento, la tracción está del lado exterior, es del lado de las fibras que se alargan, vale 4J sobre H, y en la parte inferior, la tracción o las fibras que se alargan son del lado interior, y el momento vale 12J sobre H. Y acá hay dos momentos en sentido horario, entonces yo sé que si los sumo, 6CJ sobre H, y los divido por H otra vez, consigo el corte, que esta vez tiene que ser de sentido antihorario. Yo por eso cada vez que dibujo primero el momento, porque es lo que me acuerdo en memoria, y después el corte sale por deducción, ¿sí? Entonces acá ya resolvimos la barra de la izquierda, la viga, y después esta barra no se deforma. Transmitimos estos esfuerzos a los nudos, ¿sí?, porque la tabla de rigidez en definitiva me da los esfuerzos en las barras. Yo tengo que terminar de pasarlos a los nudos. Pongo en evidencia las rigideces. Y ahora me fijo si necesito completar con algún normal, ¿sí?, para terminar de equilibrar esta estructura. Fíjense.
Acá no pasé, me faltó el corte de estas barras, ¿sí? Ven que acá, por ejemplo, este nudo, tengo una fuerza hacia abajo, por lo tanto, se equilibra con un normal de esta barra, ¿sí? Que se está comprimiendo. Y el normal de esta barra es el corte de la viga, que vale 13J sobre L cuadrado. Fíjense que depende de L porque es justamente el corte de la viga. Y si miramos el nudo izquierdo, la componente vertical se tiene que equilibrar con una componente vertical en la columna. Sí, acá va hacia arriba, así que acá tiene que ir hacia abajo. Acá tiene que ir el normal hacia arriba. Acá el normal va hacia abajo. Y acá va hacia arriba. ¿Sí? Quedó medio todo junto. Pero bueno, estimo que en la hoja ustedes lo van a ver mejor. Y el normal de esta barra es efectivamente el corte de la barra de arriba. Y lo único que nos queda es plantear el equilibrio de este nudo, ¿sí? Para terminar de calcular las rigideces. Entonces, planteamos sumatoria de fuerzas horizontales. Tomo positivo de izquierda a derecha. Y tenemos R12 más fuerza horizontal, está esta fuerza, así que es el corte de la columna izquierda, valía 6CJ sobre H cuadrado, igual a 0, y de acá sacamos que R12 es menos 6CJ sobre H cuadrado. Rigidez cruzada son iguales, vuelvan si quieren un segundo para atrás. Miren que en el sistema 1, ¿sí? R21 había dado menos 6CJ sobre H cuadrado. Me pregunta Joaquín si el parante no tiene normal. No, acá no, porque para que el parante tenga normal tendría que haber un corte en la barra de la derecha, ¿sí? Para que por equilibrio de este nudo el normal viaje por esta barra, ¿sí? El corte de la barra de la izquierda lo va a equilibrar directamente la reacción R12, si es un vínculo rígido, el primero que aparece, y se va a llevar el corte de esta barra. Y esta barra no tiene corte porque no se deforma, ¿sí? No hay nada que pueda producir una deformación perpendicular al eje de la barra. ¿Se entiende, Joaquín? Está buena la observación de, vieron que yo cuando tracé o hice el despiece acá, puse primero el momento y el corte, ¿sí? Y después me fijo si el normal lo necesitamos en alguna barra para armar el equilibrio final de la estructura. Y eso es justamente porque estamos usando la hipótesis de indeformabilidad axial, que nos dice que, en definitiva, esta barra nosotros podemos considerarla infinitamente rígida, entonces no le ponemos acá arriba un patín vertical. Pero bueno, eso a veces nos trae como consecuencia que entonces el normal de esta barra se va a activar, ¿sí? Justamente para equilibrar el desplazamiento vertical en este nudo, ¿sí? O para compatibilizarlo y que se haga cero. Este concepto ténganlo, por ahora capaz no les suena algo muy interesante, pero después cuando vayan haciendo práctica van a entender a qué me refiero. Si la hipótesis de indeformabilidad axial nos trae una ventaja, que es que nos reduce un montón los grados de indeterminación cinemática de la estructura, pero lo que trae justamente eso, el normal de la barra va a actuar como una fuerza que está representando ese vínculo. Clara nos pregunta si solo agregamos normal corte cuando es necesario equilibrar el nudo. Sí, exacto. O sea, cuando
para el equilibrio del nudo necesites que trabaje la normal de la barra, o que tenga un valor distinto de 0, en principio pueden suponer que todas las barras, ¿sí?, tienen un normal distinto de 0, pero cuando planteen el equilibrio en este nudo, ahí les va a terminar quedando que la fuerza horizontal en este nudo tiene que dar 0, ¿sí? Y el corte ya sabían que acá valía 0, entonces tienen que terminar. Exacto. Cuidado, ¿sí? Santi acá me marca, el corte siempre es dato de la ecuación diferencial. Entonces, esto es como cuando conocen el diagrama de corte y necesitan sacar el diagrama de normal para terminar de equilibrar la estructura, ¿sí? A ver si vuelve la calidad un poco. Ahí va. Bien. Algo que está bueno, ¿sí? Yo por ahora... bueno, vamos a terminar de sacar la rigidez que me falta. Sumatoria de momentos, ¿sí? En el nudo superior izquierdo, tomo positivo en sentido horario. Tengo R22 menos momento de la barra de arriba, 13J sobre L, momento de la viga izquierda, 4J sobre H, igual 0, y acá despejo, y R22 vale 13J sobre L más 4J sobre H. ¿Sí? Rigidez directa, los dos términos me dan positivo. Eso quiere decir que para mantener esta deformación, el momento que aplico acá es de sentido horario y vale 13J sobre L más 4J sobre H. ¿Sí? Es la rigidez de la viga más la rigidez al giro de la columna. Y R12 es negativo, ¿sí? Es decir, cuando yo aplico ese giro, para que la estructura no se corra ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, yo tengo que tirar, ¿sí?, hacia la izquierda con un valor de 6J sobre H cuadrado. Eso es lo que representan las rigideces en cada uno de los sistemas. Está bueno que a medida que, es algo que yo no hice, pero que a medida que vayan resolviendo los sistemas, vayan armándose los diagramas parciales, ¿sí? Yo no lo hice porque quería ir mostrándole, ¿sí?, las cosas y que queden todos expuestas en la hoja, pero está bueno que los vayan armando, y de hecho ahora vamos a sacar todos los diagramas parciales. Lo voy a hacer solo con el diagrama de momentos, ¿sí?, pero pueden hacer el diagrama de corte y el diagrama de normal. Así terminamos de plantear la superposición de efectos. Sistema 1, sistema 2, y a ver cómo queda el sistema 3. Sí, creo que el sistema 3 lo vamos a aplastar un poquito acá. Pero para el diagrama de aumentos va a salir, ¿sí? M1, M2, perdón, M0, disculpen, M1, M2. Entonces, volvamos un segundo al sistema 0. Fíjense, si yo voy a hacer solo el diagrama de momentos, pero sepan que el procedimiento es el mismo. Una vez que tienen los diagramas de corte de cada uno de los sistemas, después al final vamos a plantear la superposición de efectos. Y lo mismo con el normal. Entonces, dijimos, estas dos barras no se deforman, ¿sí? No tienen deformaciones transversales, entonces no tienen diagrama de momento, ven que no hay momento en las barras, y la barra de arriba tiene tracción del lado superior en el empotramiento y una carga distribuida. Entonces, este nudo tiene Q por L al cuadrado sobre 8, negativo, y de este triángulo se cuelga una parábola. Bien, este sería diagrama de momento del sistema 0.
Si ahora vamos al sistema 1, ven que acá hay un salto, recuerden, hay un salto en el nudo. Eso les tiene que dar la atención de que acá hay un momento puntual aplicado en el nudo, por eso hay un salto, y no se transmite a la columna de abajo, y justamente este salto es la rigidez R10, ¿sí? Vamos a... hay una pregunta. Ramiro me dice, ¿el R22 es la reacción de vínculo que necesito hacer para generar un giro unitario? Sí, correcto. En realidad es la reacción de vínculo que vos necesitas para producir un giro unitario y un desplazamiento horizontal igual a 0. ¿Sí? Es decir, es para que se cumplan las dos condiciones. En realidad, yo tengo que aplicar este sistema de fuerzas a la vez para producir esta deformación. ¿Se entiende? En realidad es el set de fuerzas, ¿sí? Son las dos fuerzas aplicadas a este sistema las que necesito para que el giro sea 1, pero a su vez el corrimiento horizontal sea 0. Bien, entonces volvamos un segundo al sistema 1. Fíjense, en el sistema 1, ahora la barra de arriba no tiene momento ni corte. Así que el diagrama de momento va a ser 0 en esta barra. En la barra de la derecha, justo acá arriba tenemos articulación, así que el momento vale 0, y abajo vale 13J sobre H cuadrado, fraccionado al lado interior, ¿sí? ¿Ven? Y de este lado hay un momento que tiene doble curvatura, así que acá está del lado exterior, y acá está del lado interior, y vale 6CJ sobre H cuadrado. Entonces, volvemos al sistema 1. Dijimos, la barra de arriba, momento 0. La barra de la derecha tiene momento 0 acá, y acá valía 13J sobre H cuadrado. Los trazo con una recta. Y la barra de la izquierda tenía doble curvatura, valía 6CJ sobre H cuadrado, y acá 6CJ del lado interior. Este sería el diagrama de momento. Bien, entonces, recuerden, ¿sí? Siempre los sistemas, bueno, terminemos de armar el sistema 2, M2, ¿sí? Fíjense, la barra de la derecha no se deforma, ¿sí? Por eso no tiene ni corte ni momento. La viga de arriba, acá teníamos una articulación, y se está traccionando del lado de abajo. En el empotramiento el momento valía 3J sobre L, ¿sí? Vamos a poner una flechita acá. Y después, fíjense, la columna de la izquierda está traccionada en el empotramiento del lado exterior, y en la base está traccionado del lado interior. Entonces el diagrama de momento viene a pegar hacia el lado de adentro. Acá abajo vale 12J sobre H, y la ordenada acá arriba vale 4J sobre H. Diagrama de momento del sistema 2, ¿sí? Si ahora resolvemos el sistema, encima el sistema 2 me quedó más largo. Bueno, no está muy feliz, ustedes dibújenlo bien, yo les puedo prolijar acá. Bueno. Recuerden, ¿sí? Que sistema 1 y sistema 2, el diagrama de momento siempre les tiene que dar lineal. No tienen forma de que les dé una parábola, ¿sí? Porque no pueden tener cargas distribuidas en sistema 1 y 2. Son sedimentos de vínculo en los nudos. Así que obligatoriamente son diagramas lineales.
Y de vuelta ven que acá hay un salto en el diagrama momento, y justamente el salto en ese diagrama momento es la rigidez, R22. Acá no lo vemos, pero si hiciéramos los diagramas de corte y normal, también vemos que en el nudo hay una fuerza horizontal, y entonces el diagrama de corte de esta barra ya no va a ser el diagrama de normal de la barra de arriba, ¿sí? Bautista me pregunta, en el M0, ¿cómo te das cuenta que la parábola pasa al lado positivo? No, en realidad hay que hacer la cuenta, pero fíjate, siempre va a pasar del lado positivo porque respecto del triángulo, en el centro, lo que desciende, que no necesariamente es el máximo de la parábola, vale q por L cuadrado sobre 8. Pero como acá vale q por L cuadrado sobre 8, acá el triángulo vale la mitad, es q por L cuadrado sobre 16. Entonces queda q por L cuadrado sobre 16 arriba y q por L cuadrado sobre 16 abajo. Siempre para empotrado, simplemente apoyado con una carga distribuida, la parábola tiene que pasar para el lado de abajo. Está en la tabla, ¿sí? Igual lo pueden ver. Bien. Bueno, recuerden, sí, ahora vamos a resolver x1 y x2, pero una vez que lo tengamos, al sistema M1 lo multiplican por x1, al sistema M2 lo multiplican por x2, y suman M0, M1 por x1, M2 por x2, y consolían el diagrama final. Claro, Santi me marca, Bauti, está buena la observación. Fíjate que tiene que haber efectivamente un cambio en el diagrama momento, un cambio de signo, porque tiene que haber una doble curvatura, ¿sí? Es decir, necesito que en algún punto, que en algún lado esté el punto de inflexión para que se pueda producir este cambio, ¿sí? Justamente ahí tendría que estar el punto de momento cero para la deformada. Está bueno, otra forma de verlo. Y entonces, ¿sí? El sistema, recuerden que ahora planteamos esta ecuación, R0 más R por X igual a 0. Esto es un vector y esto es una matriz. Recuerden que esto es una ecuación de equilibrio. ¿Sí? Pregunta al final. ¿Qué es esta ecuación? Ecuación de equilibrio. ¿Sí? Distinto a cuando trabajamos con el método de incógnitas estáticas, que la ecuación de los desplazamientos en el hiperestático es igual a los desplazamientos del sistema cero más flexibilidad por X. Eso era una ecuación de compatibilidad de formaciones. Entonces, esto es la ecuación de equilibrio. Y el sistema cero nos había quedado 0 menos q por L al cuadrado sobre 8 más la R11 era 15 EJ sobre H cubo menos 6 EJ sobre H cuadrado menos 6 EJ sobre H cuadrado, matriz simétrica, 3 EJ sobre L más 4 EJ sobre H. Perdón. Igual a 0. Bueno, entonces, esto, si tuviese números, lo podrían resolver, ¿sí? Pueden plantear, yo lo resolví. Si quieren, vamos a terminarlo. Así ven que efectivamente llegamos a un diagrama en equilibrio. Resolución. Lo resolví, si quieren pongan un cartel, ¿sí? Para h igual a L, ¿sí? Es decir, cuando la altura es igual al ancho, alguien me puede decir, bueno, ¿para qué supusiste h distinto de L antes? Lo hice para que ustedes puedan identificar, me parecía pedagógico, puedan identificar, ¿sí? Qué cosas venían de las columnas y qué cosas venían de la viga, ¿sí? Acá, como esto estaba dividido por L, indudablemente era el corte de la viga y eso.
Entonces lo resolví para L distinto de H, pero si no, X1 y X2 quedan choclos eternos, entonces lo simplifiqué y digo, bueno, si H es igual a L, entonces X1 vale Q por L a la cuarta sobre 92 es J, y X2 vale 5 sobre 184 Q por L al cubo sobre J. ¿Sí? Fíjense las unidades, esto sería kilonewton, por ejemplo, por metro a la cuarta, sobre kilonewton sobre metro cuadrado por metro a la cuarta. ¿Sí? Entonces, ¿está bien esto? Kilonewton metro cuadrado. Había algo raro. Ahora un segundo. Ah, sí, ya sé, creo que puse una L de más cuando lo resolví. Aguárdenme que estoy mirando la matriz que cargué de marca. Claro, ahí está. Q es kilonewton por cada metro. ¿Sí? Entonces, m a la cuarta se va con m a la cuarta, kilonewton se va con kilonewton, y queda 1 sobre metro sobre 1 sobre metro cuadrado. ¿Sí? Esto lo podemos pasar hacia arriba y queda unidad de metro. ¿Sí? Bueno, esto sería en dimensional. Y si miramos ahora X2, esto tiene unidad de kilonewton sobre metro por metro al cubo sobre módulo de elasticidad, que es kilonewton sobre metro cuadrado por metro a la cuarta. Entonces, kilonewton se va con kilonewton, hay un metro al cubo que se va con metro a la cuarta, y acá tenemos metro al cuadrado, que lo puedo pasar multiplicando hacia arriba, dividido a metro. Esto es adimensional, ¿sí? En realidad es radiano. ¿Sí? Porque efectivamente la coordenada 2 era el giro en el nudo. Esto es importante, acuérdense que las incógnitas directamente nos están marcando o nos dan alguna pista de los desplazamientos. ¿Sí? Unidad de metro, unidad de radian. Y bueno, y después, lo único que tienen que hacer, si es plantear la superposición de estos tres diagramas, multiplicando por x1 y x2. ¿Sí? Y se lo suman al sistema 0, les digo cuánto da para este ejercicio. Si ustedes en la práctica o en el TP van a tener números para hacer esto, pero me interesa hacerlo en forma genérica. Acá el momento vale Q por L al cuadrado sobre 92. Acá vale Q por L al cuadrado sobre 23. Acá se cuelga la parábola. ¿Sí? Recuerden que en el centro se tenía que colgar Q por L al cuadrado sobre 8, así que claramente esto pasa para abajo. Incluso si lo dibujara a escala, tendría que ser bastante más hacia abajo. ¿Sí? Y el momento, esta barra me dio 3 sobre 92 Q por L al cuadrado. ¿Sí? Les debo la escala. Pero básicamente el diagrama de momentos es este, y ahora vamos a dibujar la deformada. Hay algo que es importante, fíjense que yo les dije que había saltos en los nudos, ¿sí? Y que justamente eran las rigideces las que producían esos saltos. Cuando ustedes lleguen al diagrama final, en teoría, les tiene que pasar esto, el valor, ¿sí? Tiene que ser igual de los dos lados, ¿sí? Por equilibrio del nudo, ahí no había un momento puntual aplicado. Entonces, el momento... estornudé, disculpen. El momento del nudo tiene que ser el mismo de los dos lados. Lo que le va a pasar, efectivamente, cuando hagan el TP, es que este momento no les va a dar exactamente igual a esto. Y eso tiene que ver por redondeo, decimales, etc. No les puede quedar un salto muy grande, ¿sí? Pero sepan que en teoría el momento en el nudo tiene que ser el mismo, más allá de que puede ser que les dé distinto. Es importante que lo tengan
lo tengan claro. Y bueno, vamos a dibujar la deformada, ya que estamos con deformadas, ¿sí? Necesitamos que empiecen a dibujarlas. Vamos a dibujar la deformada final. Fíjense que, dato importantísimo para trazar la deformada es que ya tengo la información de todos los nudos. Es decir, este nudo está empotrado, este nudo está empotrado. Sabíamos que este nudo se movía positivo hacia la derecha, ¿sí? Por el cuadrado sobre 92, y va a parar a algún lugar por acá. Y también sufre un giro positivo, ¿sí? 5 sobre 184. Entonces, sé dónde va a parar el nudo, y sé que, por hipótesis de deformabilidad axial, el nudo no sube ni baja, y que el corrimiento horizontal de la articulación tiene que ser el mismo corrimiento horizontal, ¿sí? X1. X1, estas son las incógnitas, acá tenemos X2. ¿Ven? A esto nos referimos con que dadas X1 y X2, tengo todos los datos necesarios para trazar la deformada. ¿Sí? Son las incógnitas cinemáticas o justamente lo único que necesitaba para terminar de plantear la deformada final de la estructura. Por eso yo les vengo diciendo que en realidad una estructura de barra es un montón de nudos, ¿sí? Que se mueven, se trasladan y rotan. Si conozco la posición final de los nudos, es suficiente para trazar las elásticas, digamos. Tengo las condiciones de borde. Entonces, bueno, ahora la terminamos de trazar, ¿sí? Curvatura siempre del lado exterior. Acá arranca con una curvatura del lado superior, y después hay un cambio de signo, un cambio de curvatura, perdón, hasta acá. Y después la columna de la izquierda, ¿sí? Este ángulo obviamente puede variar porque hay una articulación, no está permitido el giro entre una sección y la otra. Bueno, bien. ¿Puedo pasar de hoja si no me voy copiando? Bien. Bueno, están terminando de copiar. Ahora vamos a empezar con reticulados. Vamos a ver cómo trabajamos los reticulados en este método. Bien, a ver. Cuando estén todos, Violeta, si puedo pasar. Avísenme si había alguien más copiando. Bien. Bueno, entonces, sí, acá hicimos el ejercicio completo que medio habíamos empezado la otra vez. ¿Sí? No lo habíamos podido terminar porque necesitaba llegar hasta la matriz de rigidez para que puedan ver el ejercicio de la práctica. Pero bueno, ahora le agregamos el término de cargas, hicimos la superposición de efectos y deformada final. Vuelvo un segundo a la primera hoja, a pedido del público. Una antes, ¿no? Vuelvo a la primera. ¿O es esta? Primera hoja, sería esta hoja de acá. Bien. Bueno, ahora sí. Hoja nueva. Vamos a estudiar reticulados. Bueno, vamos a empezar con el pórtico que todos con el reticulado que todos conocemos. ¿Sí?
Característica de un reticulado, todas las barras de eje recto, articuladas en sus extremos y únicamente cargado en los nodos. Bajo esa condición, esta estructura solo tiene normal. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos esta estructura. Bien, ¿alguien se anima a decirme? ¿Puede prender el micrófono? ¿Qué restricciones tengo o cómo armar el fundamental de este reticulado? Si no me equivoco, estaba resuelto en los videos de la clase pasada. Un fijo en cada nodo de arriba. Muy bien. ¿Y alguno más? Bien. Lo que me están marcando, ¿sí? Catalina me dijo, pongo un fijo en cada nudo, es decir, impido un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. Un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. Y me dijeron que agregue un desplazamiento horizontal en este nudo. Bautista lo resumió como 2 móviles en todas las articulaciones, ¿sí? Está bien. Fíjense que en esta estructura no puedo aplicar hipótesis de formabilidad axil porque es un reticulado. El único mecanismo resistente es la solitación axil. Entonces, si le impido de formarse en esa dirección, esta estructura no tiene sentido de análisis. Fíjense que esta estructura tiene 5 grados de indeterminación cinemática. ¿Sí? Grados de indeterminación cinemática es igual a 5. Podríamos resumir muy fácil, ¿sí? Que el grado de indeterminación cinemática en un reticulado son 2 por el número de nudos menos las condiciones de vínculo externo. ¿Sí? Ven, acá hay 1, 2, 3, 4 nudos. Sería 2 por 4, 8, menos 1, 2, 3, me da 5. ¿Sí? Es fácil. Siempre en un reticulado necesito impedir 2 traslaciones que no tienen que ser coincidentes en todos los nudos. Fíjense que este análisis, ¿sí? No cambia si yo hubiese tenido un resorte, ¿sí? Acá, por ejemplo. Desde el punto de vista, no solo en un reticulado, ¿sí? En cualquier estructura, y que estemos aplicando el método de incógnitas cinemáticas, ¿sí? El resorte, desde un punto de vista de desplazamiento, sigue siendo una incógnita, ¿sí? Así que le voy a impedir el desplazamiento horizontal acá y acá, ¿sí? Aprovecho ahora que estamos en reticulados para contarlo, pero sí, esto vale para cualquier estructura. Incluso en el pórtico anterior, volvamos un segundo, si hubiésemos tenido un resorte horizontal, ¿sí? El desplazamiento horizontal del pórtico sigue siendo una incógnita, entonces efectivamente tengo que poner una restricción horizontal. ¿Sí? Casi como que el resorte para encontrar el fundamental no nos afecta. ¿Sí? Es una incógnita igualmente. Bueno, entonces, ahora yo le voy a proponer, fíjense algo, si este es el sistema cero, ¿sí? Cuando yo quiera resolver este sistema cero, como es un reticulado y todas las cargas están en los nudos, ¿sí? Las cargas en los nudos, las cargas en los nudos, y justamente todos los nudos tienen reacciones en las dos direcciones, el sistema cero en reticulados, en el método de incógnitas cinemáticas, no se deforma. Vamos a escribirlo, sistema cero, ¿sí? En el método de incógnitas cinemáticas, entre paréntesis. En reticulados no se deforma. ¿Sí? Es decir, esta reacción vertical será P, esta reacción horizontal será menos P, la reacción acá vale 0, acá la reacción vale menos P, sí, pero no hay ninguna
biela que se alargue ni se acorte. Eso es importante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a plantear otra estructura, ¿sí? Voy a proponer una porque me interesa. Ese es un pórtico bastante estandarizado y van a resolver uno muy parecido en la práctica. Así que yo les voy a proponer otro. Sí, este no lo vamos a resolver completo, pero sí vamos a llegar a resolver todos los sistemas parciales y armar la matriz de rigidez y la matriz del término de causa. Así que lo único que les dejo a ustedes después va a ser terminar de resolverlo y armar la superposición de efectos. Sí, Leandro me pregunta por qué el sistema cero no se deforma. En los reticulados, los nudos tienen que tener reacciones en dos direcciones ortogonales. ¿Sí? Perdón, no necesariamente ortogonales, pero tengo que poner dos vínculos, ¿sí?, en direcciones no coincidentes. Y como en el reticulado las cargas sí o sí tienen que estar aplicadas en los nudos, ¿sí?, el sistema cero no se deforma. Siempre y cuando estemos hablando de un reticulado en el sentido más estricto de la palabra, ¿sí?, que es cuando las cargas están en los nudos. Ustedes saben que si acá yo tuviese una carga distribuida, Q, por ejemplo, yo puedo sacar esta carga distribuida y poner dos fuerzas equivalentes en los nudos, que serían Q por L al cuadrado sobre 2. Bueno, al final de esa estructura, ¿sí?, la viga va a tener un cierto diagrama de momentos. Pero para el análisis sí es equivalente a pensarlo como un reticulado, porque en definitiva uno lo que hace es poner dos fuerzas puntuales en los nudos que valen Q por L sobre 2 y Q por L sobre 2. Y cuando planteamos el equilibrio del sistema cero, nos da que no se deforma, ¿sí? De vuelta, es un reticulado, entonces los nudos tienen impedidos dos desplazamientos y con eso es suficiente para que las fuerzas puedan equilibrar a cualquier fuerza puntual que estén aplicadas en los nudos. ¿Está bien? Por eso el sistema cero nunca se deforma en cinemáticas. ¿Sí? O sea, como no hay hipótesis de indeformabilidad axial, tengo que restringir todos los desplazamientos en los nudos y entonces tengo reacciones suficientes para equilibrar cualquier fuerza nodal. Bueno, entonces, vamos a resolver, ¿sí?, o vamos a ver cómo se hace el análisis de los reticulados. Recordemos que, voy a escribir acá, ¿sí?, una cosa de repaso. Imaginemos que tengo dos apoyos fijos y que uno tiene un sedimento unitario, ¿sí?, va a parar una posición por acá. Entonces, para pasar de esta posición a una posición más alargada, ¿sí?, la barra está traccionada. Y recordemos que, voy a poner delta L acá, ahora lo ponemos unitario. Delta L es N por L sobre por A. ¿Sí? Entonces, si lo que quiero despejar es cuánto vale este esfuerzo en la punta, ¿sí?, de la barra, en el extremo de la barra, el normal es delta L por E por A sobre L. Nosotros ahora vamos a asumir, ¿sí?, fíjense que esto, ¿sí?, lo vamos a usar bastante, es prácticamente esa constante del resorte cuando hicimos un paralelismo entre bielas, ¿sí?, y resortes. Así que E por A sobre L es la rigidez de la barra. Y entonces el normal es directamente delta L por esa rigidez. Bueno, vamos a suponer que todas estas barras tienen la misma longitud para resolver el problema. Y entonces, ¿cómo armo el fundamental de esta estructura? Creo que es fácil. Bueno, primero es un reticulado, ¿sí? O sea, en el sentido, no tiene mucha forma de triángulos, como estamos acostumbrados a ver, pero son barras de eje recto
articuladas en sus extremos con cargas en los nudos, así que efectivamente se comporta como un reticulado. ¿Cómo armo el fundamental de esta estructura? ¿Qué vínculos tengo que poner? Muy bien, dos móviles en el nodo del medio. Entonces, vamos a armar eso. ¿Sí? Yo los pongo uno horizontal y uno vertical, pero lo pueden poner. Lo importante es que no sean coincidentes, ¿sí? O sea, tienen que ser efectivamente dos apoyos móviles, puede estar uno horizontal y uno en la recta 45, los pueden poner coincidentes con los ejes de las barras, es decir, hay distintas formas de armarlo. Voy a llamar a esta incógnita X, a ver, esperen. Voy a llamar a la incógnita vertical X1 hacia arriba y X2 a la incógnita horizontal, ¿sí? Y entonces, esto pasa a ser automáticamente el sistema 0. Y ven, planteo el equilibrio del nudo central. Me paro en este nudo, tengo P, X2, perdón. Lo voy a hacer un poco más prolijo, vamos a hacer algo. Este no es el sistema 0, este es el hiperestático. Sistema 0, acá. Así llamamos a las rigideces por su nombre. Ahí está, y ahora tenemos. Esta es la rigidez en la coordenada 1 del sistema 0, y esta es la rigidez en la coordenada 2 del sistema 0. Ahí va. Bien, ahora me gusta. Entonces, bueno, este equilibrio del nudo que estamos planteando acá, ¿sí? Es el equilibrio del nudo del sistema 0. Vamos a plantearlo más correctamente. Entonces, esto es la rigidez R20 y esto es la rigidez R10. Ven que cuando planteé ahora sí es el sistema 0. Sumatoria de fuerzas verticales, R10 vale 0. Sumatoria de fuerzas horizontales, R20 es menos P. ¿Ven? Sistema 0 no se deforma. Se reduce solamente a hacer un equilibrio en los nudos. Si dibujamos la deformada, les va a quedar coincidente a la estructura sin deformar, claramente. Bien, entonces en reticulados el sistema 0 viene con descuento. Vamos a pasar al sistema 1. Para armar el sistema 1, entonces, impongo un seguimiento unitario, ¿sí?, de la coordenada 1. La coordenada 1 era el patín vertical, bueno, la forma, vamos a ponerla acá, ¿sí? Esta era la coordenada 1, para ser más claros, era este patín que impedía los desplazamientos verticales, pero es el que ahora va a ceder 1. Y entonces el nudo vino a parar ahí arriba, ¿sí? Entonces la deformada de esta estructura queda así. Y este desplazamiento vertical vale 1. Bueno, en reticulados, ¿sí? Entonces sistema 0 queda súper fácil, no se deforma, solo tengo que plantear equilibrio en los nudos.
Para armar el sistema 1 y el sistema 2, necesitamos hacer dos cosas siempre. Primero, resolver la cinemática del nudo. ¿Sí? Es decir, cómo se deforman las barras, cinemática del nudo. Cómo son las relaciones geométricas, ahora lo vamos a ver. Y después pasamos a una parte B, que es la estática del nudo, es decir, el equilibrio del nudo. Entonces, arranquemos por la cinemática. Fíjense, voy a hacer un zoom, ¿sí? Es decir, voy a maximizar ese valor unitario del centro, lo voy a hacer un poco más grande para que se vea nomás. 1, acá arriba. Sí, el resorte sigue formando parte de la deformada, pero recuerden que el resorte actúa solamente si hay desplazamientos. O sea, actúa como si fuese un patín vertical, sí, entonces desde un punto de vista estático es como si fuese esto. Entonces, si se mueve perpendicular, ¿sí?, al eje de este resorte, no se producen solicitaciones, ¿sí? Pero sí, en correcto, el resorte sigue formando parte de la deformada. Solo que es eso, es como un patín vertical, sube y baja, pero no le va a producir solicitaciones. No, en este ejercicio, Mariano, no tenemos en cuenta la hipótesis de indeformabilidad axial en ninguna estructura, en ninguna barra, porque es un reticulado, ¿sí? Los reticulados no podés aplicarla, la hipótesis de indeformabilidad axial, porque no hay esfuerzos por flexión. Entonces no puedes decir que los esfuerzos axiales son despreciables frente a los esfuerzos por flexión, ¿sí? En los reticulados, justamente, es la única forma de que se deforme. Si le impedimos y decimos, bueno, esta es infinitamente rígida, volvemos a estabilidad 1. Si nos queda una chapa rígida, lo único que podríamos calcular son reacciones de vínculo externo, lo sumo. Entonces, bueno, fíjense, digo, este corrimiento vale 1. ¿Sí? Algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí?, esta barra, la barra de arriba, sigue quedando coincidente con el eje de la barra, y las otras dos barras sí se van a trasladar. Pero fíjense algo, esta deformada es engañosa para estudiar la cinemática del nudo, porque pareciera que el ángulo en azul, ¿sí?, es mayor que el ángulo en naranja, ¿sí? Sin embargo, estamos en la hipótesis de pequeños desplazamientos. Entonces, esta barra, ¿sí?, la barra inclinada de la izquierda, se mueve paralela a la barra en la posición sin deformar, ¿sí? Por eso digo que esto parece engañoso, porque acá pareciera que no son paralelas, pero en realidad, como este desplazamiento unitario es infinitamente pequeño, para la cinemática del nudo, todas las barras se trasladan como si fuesen paralelas. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso es importantísimo. En reticulados, cuando analizamos la cinemática del nudo, todas las barras se mueven paralelas a su barra correspondiente sin deformar. ¿Sí? En la cinemática, las barras se trasladan a una paralela. ¿Sí? ¿Todos me siguieron ahí? Por eso está bueno dibujarla deformada, pero tengan en cuenta que 1 en realidad es infinitésimo, ¿sí? Entonces, esta recta se traslada como una paralela, y esta recta se traslada como una paralela, y la barra vertical también, pero bueno, quedaron en ejes coincidentes. Entonces, fíjense una cosa, la barra azul, ¿sí?, que seguía hasta el apoyo, perpendicular al eje de la barra 1, ¿sí? Vamos a ponerle nombre a las barras. Voy a empezar a llamar 1 a esta barra, 2 a esta barra y 3 a esta barra.
esta sería la barra 1, perpendicular al eje de la barra, tengo todas las posiciones a la cual yo traslado el nudo y la barra 1 no cambió de longitud. ¿Sí? ¿Me siguen? Perpendicular al eje de la barra 1. Como esta articulación subió, ¿sí? Fíjense que en la posición deformada, la barra 1 se alargó. ¿Sí? ¿Lo ven? Respecto de la perpendicular al eje de la barra, pasando por la articulación en la posición sin deformar, sufrió un cierto alargamiento delta L1. Lo mismo pasa si analizo la barra 2, ¿sí? Perpendicular al eje de la barra, estarían todas las posiciones en la cual si yo posiciono el nudo, la barra 2 no cambia de longitud. Por lo tanto, como el nudo en la posición deformada fue a parar acá arriba, este alargamiento es delta L la barra 2. Recuerden que 1 es esto, si es el corrimiento vertical, con lo cual delta L1 y delta L2 no vale 1. Por cómo es la geometría vale menos, indudablemente. Y hay que ver cuánto vale. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Y por geometría de relación triángulo, fíjense que, vamos a plantear por trigonometría, alfa, si es este ángulo de la base, ¿sí? Podemos suponer que este ángulo de acá arriba también vale alfa, ¿sí? El ángulo que forma la recta con una horizontal, ¿sí? La recta con una horizontal es alfa y por lo tanto, como este ángulo es recto, este ángulo también es alfa. Y este ángulo también es alfa. ¿Sí? Suponiendo que la estructura sea simétrica y que todas las barras tengan longitud L. ¿Sí? Entonces, tengo que vincular al opuesto con la hipotenusa. Voy a decir que el seno del ángulo es igual al opuesto, que es delta L1, sobre la hipotenusa, que en este caso vale 1. Entonces, delta L es el seno del ángulo. ¿Sí? Si hacemos el mismo análisis para delta L2, como es simétrico, vamos a llegar a la misma conclusión. Seno del ángulo. No, Julián, las barras 1 y 2 no es que se curvan, ¿sí? Son rectas, siempre. Capaz, yo acá lo dibujé a mano alzada. Vamos a tratar de mejorar este dibujo. Hacen líneas rectas, no es que se estén curvando, solo que este desplazamiento, ¿sí? Este desplazamiento 1 es muy pequeño. Entonces acá, mirando el nudo, podemos suponer que esta barra fue a parar a una posición paralela, ¿sí? Pero no es que se estén curvando. Las barras siempre tienen eje recto y como lo único que pasa es que el nudo se traslada, siguen teniendo eje recto al final. ¿Se entendió? Es eso, las barras siempre son rectas, solo que el desplazamiento es pequeño. Por eso esta deformada es la que parece un poco engañosa. Si yo dibujara ese desplazamiento unitario como infinitamente pequeño, me queda así. No se ve nada, pero bueno, son paralelas, sí, me creerían. Pero bueno, cuanto más grande dibujemos este valor 1, más nos va a engañar el dibujo. ¿Sí? Porque el alfa, el ángulo cerca del delta L2. ¿Cómo? La pregunta no quedó muy clara. Clara, si la podés volver a decir. ¿Es alfa? Este ángulo es alfa. El ángulo respecto a la vertical, para un lado y para el otro es alfa. ¿Sí? También es alfa este ángulo. ¿Sí? Estoy llamando alfa al ángulo que forma la biela con una recta horizontal. Este es alfa. Entonces, si este es alfa, el ángulo que forma esta biela con la horizontal es alfa,
Este ángulo interior sería 90 menos alfa, como este es 90, este es alfa. ¿Sí? Sí, es simétrica. Estoy suponiendo que la estructura es simétrica. Yo no le puse valores, pero sí. Supongamos que esto es una longitud L1 y L1. Sí, es la misma longitud. Sí, o sea, esta barra también forma alfa con la horizontal. Bueno, entonces tenemos la cinemática del nudo. Ahora tenemos que pasar a la estática del nudo. Que es traducir estos desplazamientos en fuerzas. Fíjense, la barra de arriba, ¿sí?, se estaba comprimiendo, entonces voy a poner la fuerza apuntando hacia el nudo. Si ven que acá arriba estaría la fuerza que está comprimiendo la barra, ¿sí? Siempre que miremos el nudo, una barra comprimida tiene una fuerza apuntando hacia el nudo, mientras que una barra traccionada, como es el caso de la barra 1 o la barra 2, ¿sí?, la fuerza está hacia afuera del nudo, ¿sí? Dijimos que el ángulo con la horizontal era alfa, así que el ángulo con la horizontal es alfa. Y lo mismo pasa acá. Bueno, ¿cuánto valen estas fuerzas? Y dijimos, ¿sí?, recordemos, conocido el desplazamiento delta L, el normal en la barra es delta L por E por A sobre L, ¿sí? Entonces, la barra de arriba se había comprimido con un desplazamiento unitario, entonces esto vale E por A sobre L, ¿sí? Le podemos poner, si quieren, por delta L en la barra 3, donde esto era igual a 1, ¿sí? Después, esta barra quedaba traccionada y el corrimiento delta L1 ahora era el seno de alfa. Entonces, esto es E por A sobre L por el seno de alfa. Y esto por simetría también es E por A sobre L por el seno de alfa. A esto me falta ahora acá tendríamos la rigidez en la coordenada 1 en el sistema 1 y la rigidez en la coordenada 2 en el sistema 1. Bien, entonces planteamos sumatoria de fuerzas verticales. Voy a poner, ¿sí?, positivo hacia arriba, entonces R11 menos E por A sobre L y después tengo que poner dos veces la componente vertical, ¿sí?, de estas fuerzas en diagonal. Fíjense que acá tenemos que vincular la componente vertical con la hipotenusa, así que el seno de alfa, siendo este alfa, es la componente vertical opuesto sobre la hipotenusa. Lo que yo quería calcular era justamente C sub E, así que esto va a ser E por A sobre L por el seno al cuadrado de alfa, ¿sí? Sería esta componente vertical de acá. Bien, entonces, volviendo a la sumatoria de fuerzas verticales, teníamos R11 menos E por A sobre L menos dos veces E por A sobre L por el seno al cuadrado de alfa igual 0. Y entonces R11 es igual a E por A sobre L por 1 más 2 seno al cuadrado de alfa.
Acá tenemos la rigidez de R11. Y pueden ver que, como es simétrico, ¿sí? este equilibrio del nudo respecto de la vertical, ven que esta fuerza tiene una componente horizontal que vale lo mismo hacia la izquierda que esta fuerza hacia la derecha. Por lo tanto, R21 tiene que valer 0, ¿sí? Sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Y estas dos fuerzas ya están en equilibrio. ¿Sí? Y bueno, nos queda solamente armar el sistema 2. ¿Puedo pasar? Sí, Nicolás tiene una consulta. Decime, puedes prender el micrófono si querés. ¿No es coseno? No. Acá fíjate que yo estoy vinculando. ¿Sí? Yo lo que conocía era la hipotenusa y estoy queriendo calcular el opuesto, ¿sí? Componente vertical para R11. Para R21 sí sería el coseno, pero ves que queda esta fuerza en equilibrio con la horizontal. Sí, Nicolás, o sea, es seno en los dos casos. Acá es seno porque estaba vinculando la hipotenusa con el opuesto. Acuérdate que el ángulo alfa es este. Y en este estoy vinculando nuevamente al opuesto con la hipotenusa, así que es alfa. Este es el ángulo alfa, es otra vez el seno. ¿Sí? Bien, vuelvo al sistema 0. Acá. Cuando terminen de copiar, me dicen, bien. Bueno, y ahora que ya son expertos en reticulados, ¿sí? Ya saben lo que es la cinemática del nudo, ya estuvieron viendo cómo resolver la estática del nudo. La estructura 2 creo que va a salir bastante más rápido. Ahora, el sedimento unitario era del vínculo horizontal, ¿sí? Es decir, va a ir a parar a alguna posición. Ahí, el resalto, bueno, se comprimió. ¿Sí? La deformada es esa. Acá tendríamos la rigidez en la coordenada 1, cuando hay un sedimento unitario en la coordenada 2 o en el sistema 2. Esta es la rigidez en la coordenada 2 del sistema 2. Bueno, entonces empezamos por la cinemática del nudo. Recuerden que esta deformada es engañosa, ¿sí? Así que la vamos a hacer con un zoom acá. El nudo tiene que moverse 1 en horizontal. También está esta otra barra, ¿sí? Por ahora no la voy a dibujar porque me va a enchastrar el dibujo, ¿sí? Yo ya sé a lo que voy a llegar. Entonces por ahora no la puse, pero está efectivamente, ¿sí? Dibujé solamente la barra 1. Como es simétrica, me van a creer lo que pasa con la barra 2. Ahora hacemos el detalle de la barra 2. Este corrimiento horizontal vale 1. Y después, este ángulo con la horizontal es alfa, ¿sí? Así que ven que acá me queda un paralelogramo donde este ángulo es alfa. Bueno, el corrimiento horizontal valía 1 ahí, y yo dije, tirando la perpendicular a la barra 1, tengo todos los puntos tal que
si el nudo van a parar esa posición, la barra 1 ni se alarga ni se acorta, pero indudablemente la barra 1 se está alargando, delta L1, ¿sí? Recuerden que todas las barras se mueven paralelas, ¿sí? En reticulados. Si creen que una barra no se está moviendo paralela, le están pensando algo mal, ¿sí? Vuelvan a analizarlo, pero es por esto de los pequeños desplazamientos. Bien, y ahora tenemos que vincular al adyacente, ahora sí, con la hipotenusa. Entonces el coseno de alfa es el adyacente, que es delta L1, sobre la hipotenusa, que vale 1. Entonces directamente delta L1 es igual al coseno de alfa. ¿Sí? Ven que la barra 1 se está alargando. Y si hacemos este mismo análisis para la barra 2, que no los quise hacer en un mismo análisis porque se iba a encimar todo, sí, pero es esto mismo. 3 y la barra 2. Le imponemos un desplazamiento unitario, hiperamplificado, así lo vemos. Y entonces hacemos el mismo análisis, decimos, bueno, perpendicular al eje de la barra 2, perdón, lo estaba trazando mal. Perpendicular al eje de la barra 2, ¿sí? Sin deformar, tengo todos los puntos, tal que si el nodo fuese a parar en algunos lugares de esta recta de acción, entonces la barra 2 no se acortó ni se alargó. Pero como la barra 2 en la posición deformada fue a parar, o el nudo fue a parar a esta posición, delta L2 se está acortando, esta vez, ¿sí? Y podemos sacar, entonces, fíjense, a ver, vamos a encontrar cuánto vale el ángulo alfa acá. Recuerden que si este ángulo es alfa, de vuelta esto es un paralelogramo, así que esto es alfa. Y entonces, esto es alfa. ¿Sí? Porque esto es paralelo a esto. Son opuestos conjugados y alternos. Entonces de vuelta vinculamos al coseno. Decimos que el coseno de alfa es igual al adyacente sobre la hipotenusa, que vale 1. Entonces ya tenemos delta L1 y delta L2. Y lo único que nos queda es pasar a la estática del nudo. Fíjense. Vamos barra por barra. La barra 1, dijimos, ¿sí? Acá arriba se había alargado, ¿sí? Porque pasó de esta posición a una posición más alejada. Y el alargamiento vale delta L1, así que está traccionada. Y vale E por A sobre L por el coseno de alfa. Recordemos que esto era alfa. Después, la barra 2, que sería esta, está comprimida, ¿sí? La barra 2 está comprimida y vale delta L2, el acortamiento de la barra, estaría dando E por A sobre L por el coseno de alfa. Y el signo se lo di yo con la fuerza. Ven que con este en reticulados directamente sigo una secuencia muy lógica, miro la cinemática y cuando hago la estática directo no tengo que poner signos, ¿sí? Pongo directamente las fuerzas en el sentido que van porque sé hacia dónde va el desplazamiento del sistema U1 al sistema 2. La barra vertical, ¿sí? Ven que el nudo se desplaza sobre una perpendicular al eje de la barra 3. Así que la barra 3 ni se alarga ni se acorta, ¿sí? En pequeños desplazamientos. Así que acá no tengo que poner una fuerza. Ahora, ¿quién aparece en esta estructura? ¿Quién más se está deformando? A ver si alguien se da cuenta. Ya dibujamos a la barra 1, a la barra 2, a la barra 3. Muy bien. Falta el resorte,
¿sí? Y fíjense que el resorte, vamos a hacer el detalle acá, si este resorte se comprime 1, ¿sí? Entonces, la fuerza que yo tengo que ponerle acá, recordemos que la fuerza F era K por delta L. Como delta L ahora vale 1, la fuerza que aparece acá para comprimir el resorte vale K, ¿sí? Directamente la constante del resorte. El resorte se está comprimiendo, ¿sí? Así que la fuerza la voy a dibujar apuntando hacia el nodo. Y vale K la fuerza, así para un desplazamiento unitario. Pongo R22, pongo R12. Y ahora terminamos de plantear el equilibrio en los nudos. Entonces decimos sumatoria de fuerzas verticales. Ven que de acá, ¿sí? De vuelta, esta fuerza, la componente vertical de esta fuerza, es igual y de sentido contrario que la componente vertical de esta fuerza. Así que R12 vale 0. ¿Sí? Rigidez cruzada igual 0, ya lo habíamos visto en el otro sistema. Y lo que nos queda, sumatoria de fuerzas horizontales, R22, vamos a plantear positivo de izquierda a derecha, R22 menos E por A sobre L por el coseno de alfa, lo tengo que volver a multiplicar por el coseno de alfa para conseguir la componente horizontal, y lo puedo multiplicar por 2, ¿sí? Porque la componente horizontal de esta fuerza es igual a la componente horizontal de esta otra fuerza. Esto es igual a 0, así que R22 vale 2 por A. Ah, perdón, me faltó una cosa. Me faltó K del resorte, muy bien. Menos K igual 0. Entonces esto es 2e por A sobre L por el coseno al cuadrado de alfa más K. Ahora sí, esta es R22. Y entonces, si construyen las ecuaciones finales, teníamos 0 menos P más la matriz de rigidez. R11 era E por A sobre L por 1 más 2 por el seno al cuadrado de alfa, si no me equivoco. ¿Sí? 0, 0, 2e por A sobre L por el coseno al cuadrado de alfa más K por x1 y x2 igual 0. ¿Sí? Este ejercicio lo vamos a cortar acá, pero si lo quisiesen terminar, lo único que hay que hacer es despejar x1 y x2, y después los diagramas de normales de las estructuras lo conocen. Fíjense que una vez que conozcan x1 y x2, conocieron automáticamente la deformada. ¿Sí? Porque x1 y x2 son justamente el desplazamiento del nudo. Y si conozco a dónde fue a parar el nudo, imagínense que x1 y x2 me dan positivo, por ejemplo. ¿Sí? Saben que, por ejemplo, si x1 era la componente vertical y x2 era el desplazamiento horizontal, una vez definida la posición de la articulación, ¿sí? La deformada en reticulados, con el método de incógnitas cinemáticas, sale prácticamente por mirar solamente los números que salieron de la matriz. Pero bueno, esa es la gran ventaja en reticulados, como solo hay esfuerzos axiles, todo se vuelve un problema de geometría, ¿sí? Y el procedimiento es siempre el mismo.
lo primero que tenemos que ver es hacia dónde va a parar el nudo y eso cómo se traduce en términos de desplazamiento de las barras, y eso es lo que hacemos con análisis cinemático. Y después el análisis estático, es decir, bueno, a partir de conocer los alargamientos o acortamientos de cada una de las barras, armo las fuerzas, ¿sí? Una vez que armo esto, podría armar el diagrama de normal, ¿sí? Yo no lo armé, pero por ejemplo, el diagrama de normal del sistema 2, dijimos, la barra de arriba no tenía normal, ¿sí? Porque el nudo se corría perpendicular al eje de la barra 1 se estaba alargando, entonces estaba traccionada, y valía coseno de alfa, y la barra 2 estaba comprimida y valía coseno de alfa, ¿sí? Es decir, cuando resolvemos la estática del nudo, automáticamente queda resuelta. Es lo mismo que decir que están resuelta la estática de las barras, ¿sí? Así que bueno, E por A sobre L. Ah, sí, perdón, no es solo coseno. Coseno de alfa era el desplazamiento por E por A sobre L. Por E por A sobre L tengo la fuerza. Bien. Así que bueno, con esto terminamos reticulados. Ahora cortamos, le vamos a habilitar en el campus, en el canal de la materia le vamos a habilitar dos videos, ¿sí? Uno es un pórtico bajo la acción de cargas estáticas que resolvió Santiago, y hay un reticulado que resolvió Marcial, también bajo cargas estáticas. La clase que viene vemos cargas cinemáticas, y esperen un segundo, que les voy a pasar un link a la encuesta, ¿sí? Ya la pueden completar. Es anónima, ¿sí? Les pregunto si vieron los videos de la práctica. Si no vieron ninguno, pongan en todos no, 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 ¿sí? Espero que no sea el caso, tengo fe en que vieron todos los videos que les dimos, pero bueno, si no los pudieron ver, traten de... Ah, bueno, en que les voy a pasar el link, así ya lo pueden completar. No sé si está subido, Santi, el video de Marcial, ¿se llegó a subir? Ese lo estábamos... Perfecto, se llegó a subir. Ahora les paso la encuesta que les voy a pasar. Tiene... les pregunta por cada video, si lo pudieron ver, tienen el link al canal por cualquier cosa, pero también tiene una captura de pantalla. Así se acuerdan, entiendo que pudo haber pasado algún tiempo desde que vieron los videos, si algunos no se acuerden, pero bueno, traten de responder nomás. Ahí les pasé el link de la encuesta. Esperen un minuto para completarla, que le tengo que agregar una cosa. Pero bueno, hacemos así. Cortamos acá, ¿sí? Y nos conectamos. Conectémonos en 45 minutos, ¿sí? 12 menos cuarto aproximadamente en las mesas de trabajo. Y espérenme para completar la encuesta un minuto, que le termino de agregar una pregunta que faltó al final, que es para saber si leyeron el apunte o si les sirvió el apunte. ¿Sí? De vuelta es anónima, así que completen sin miedo. Bueno, cortamos acá y nos vemos con los ayudantes en 45 minutos.